la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. En este momento venimos con una palabra de parte del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean edificadas por medio de esta bendita palabra que traemos. En el nombre de Jesús de Nazaret la vamos a predicar con autoridad, con denuedo, como dice el apóstol Pablo. Y esa palabra está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses 2, verso 1 en adelante. Y dice así la letra. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la letra. Porque vosotros mismos, dice, sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo, dice, antes predicado y sido, dice, ultrajados en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio, dice, de Dios en medio de gran oposición. Verso 3, porque nuestra exhortación, dice, no por medio de error ni de impureza, ni fue por engaño. Verso 4, sino que según fuimos, dice, aprobados por Dios para que se nos confiase, dice, el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a venir en palabras de oración. Amantísimo y buen Padre poderoso, Dios de la gloria. Yo en este momento yo te doy gracias por este privilegio que me das de poder predicar tu bendita palabra por medio de estas plataformas, para poder honrarte, alabarte, exaltarte y glorificarte, Señor. Permíteme, Señor, que no sea yo hablando en la carne, que sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo en mí, para que esta palabra edifique mi vida, edifique las vidas de las almas, de los hermanos, amigos que tal vez van a oír, van a ver estos mensajes. Padre de la gloria, que sean tocados por tu Espíritu Santo. No porque mi voz salga, Señor, pero yo quiero que de mi interior salga palabra de sabiduría, que cuando el hermano, el amigo oiga esta palabra, sea tocado por tu bendito poder. No quiero hablar palabras lisonjeras en la carne. Quiero que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mí. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como podemos ver, amados hermanos, aquí, el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, al pueblo de Tesalónica, óigame bien, que les decía, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, dice, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. ¿Por qué le decía Pablo a los tesalónicos esta palabra? Que la visita de él a Tesalónica no fue en vana. ¿Por qué? Porque Pedro llevaba poder, llevaba autoridad, llevaba unción, llevaba denuedo. Tal vez en el verso 2 le dice también, pues habiendo, dice, antes predicado y sido ultrajados en Filipo, porque los filipenses lo ultrajaron antes de ir a Tesalonicenses. Óigame bien, palabra que en Filipenses, en los Filipos, allí tuvo problemas el apóstol Pablo. Ahí fue castigado, ahí fue ultrajado por predicar la bendita palabra de Dios. O sea que el predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es que a usted le van a traer flores, no es que a usted le van a traer palabras persuasivas, no es que a usted le van a recibir con ósculo santo. Cuando usted predica la palabra con autoridad, con unción, con denuedo de parte de Dios, usted a la gente le va a caer mal. ¿Sabe por qué razón? Porque un hombre con autoridad, llevando la bendita palabra de Dios, ese hombre va a traer problemas a las personas que están endemoniadas. ¿Por qué razón se le levantaban a Pablo? No se le levantaban los mismos hermanos. Óigame bien, la gente que está bien en el caminar de Dios no se le levanta a un hombre con poder, con unción y con autoridad.
se le levante el que el diablo tiene atado para levantarle calumnia, para levantarle problemas, para que aquel hermano, aquella hermana vaya bajando la espiritualidad. Pero por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, antes en Filipo, yo fui, le dice, en Filipo dice, he sido ultrajado en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos denuedo. Pero también siendo ultrajados en Filipo, tuvo denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Significa madurez, templanza, espiritualidad, poder, unción y autoridad. A esos significados llega la palabra denuedo. Cuando un hombre predica con autoridad de Dios, que todo el complemento de la palabra denuedo se enfoque en ese mensaje, esa palabra no a cualquiera le va a gustar. Esa palabra no está apta para cualquier tibio ni para cualquier persona que en verdad esté deseando escuchar una palabra de un hombre ungido con autoridad. Tiene que estar consciente la persona que va a recibir esa palabra, que esa palabra no viene en la carne, esa palabra viene dada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para predicar un mensaje, primero hay que irse de rodillas ante los ojos de Dios. Para predicar una palabra con autoridad hay que traer revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que a mucha gente tibia no le gusta. A la gente que en verdad vive en la carne no le gusta un mensaje con autoridad del cielo. ¿Por qué razón? Porque está acostumbrado a que le estén dando a tol con el dedo. Pero más un hombre de Dios, una mujer de Dios, parada en la brecha con el caminar de Dios, jamás nunca va a predicar conforme a lo que la gente quiera oír. Va a predicar conforme a lo que Dios manda a su pueblo. Oh, mi alma alaba a Jehová. De nuevo dice, en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de su gran oposición. En Filipos Pablo tuvo oposiciones, tuvo ultrajos, a saber cuántas cosas más le pasaron en Filipos. Óigame bien, los filipenses también se le levantaban a Pablo y era una de las iglesias que él tenía. ¿Qué significa que a usted no se le van a levantar también? ¿Qué significa que a usted durante usted no busque de Dios y esté predicando un evangelio acomodado? La gente, todo el mundo está a su favor. Busque de Dios y comience a pedirle sabiduría a Dios para que Dios lo use. Usted ya tiene enemigos en su misma iglesia. Usted ya tiene enemigos a donde quiera que usted vaya a predicar. Si a las calles va a ir, allá se le va a levantar el diablo. A lo invitan a predicar, usted siempre va a ver un hermano o una hermana que a usted no le va a caer bien con el mensaje que usted lleva. ¿Por qué razón? Porque al diablo no le gusta que le saquen la verdad. Al diablo le gusta estar escondido. Entre más escondido está en el cuerpo de aquel hermano, de aquella hermana, mucho mejor vive. Pero cuando llega un hombre con autoridad y comienza a predicar con denuedo la palabra de Dios, ahí no le conviene. Por eso usted podrá ver cuando predica muchas caras, muchos rostros molestos. ¿Por qué? Porque la palabra que usted está llevando no es una palabra en la carne. Cuando la gente se levanta, óigame bien, es que no es una palabra en la carne, porque cuando el mensaje va con autoridad de Dios, sea como sea, la palabra es cortante más que una espada de doble filo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entra y saca lo malo. Y eso es lo que mucha gente no entiende en estos tiempos. Pero vamos a ir al verso 3. Por esta exhortación, dice, no procedió, dice, de error, ni de impureza, ni fue de engaño. Óigame, qué palabra. Cuando Pablo les decía en el verso 3 a los tesalónicos, porque esta exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue de engaño, porque Pablo sabía qué tipo de evangelio le estaba predicando a los tesalonicenses. Pablo sabía qué evangelio le estaba predicando a los filipenses cuando lo ultrajaron. Pablo sabía a qué predicaciones de parte de Dios él estaba recibiendo desde el cielo para poder llevar al pueblo del Señor. El problema es que ya se lo dije,
que cuando la gente esté endemoniada nunca le va a gustar que usted esté predicando una palabra fuerte, con autoridad, con denuedo, bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la gente nunca le va a gustar. La gente le va a gustar que usted le acomode el mensaje dependiendo al favor que a ellos le conviene. Cuando usted le acomoda el mensaje a la persona, entonces usted es un buen profeta, entonces usted es un buen predicador, entonces usted es un mejor hombre de Dios. Pero cuando Dios le da el mensaje y usted no se vende, usted habla lo que Dios pone en su boca, allí es donde usted va a tener enemigos. Allí es donde usted van a decir: no me gusta cómo habla ese hombre, no me gusta cómo predica esa mujer. ¿Por qué? Porque los demonios que hay en esos cuerpos de esos mismos hermanos están siendo removidos por la palabra del Señor. Y por eso es que les decía Pablo en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error. Óigame, cuando dice no procedió de error, no vino por invento. No vino la exhortación cuando viene por medio del Espíritu Santo. Usted, la palabra puede estar fuerte, pero usted la recibe con gozo. Porque si usted es un buen oidor y un buen hacedor de la palabra, usted se da cuenta por donde el predicador viene predicando. Si viene con poder, si viene con autoridad o si viene hablándole palabras en la carne. Cuando el evangelio le viene, cuando el predicador le viene hablando palabras en la carne, usted como mujer o como hombre de Dios que es, usted se da cuenta que aquel hombre no trae unción, no trae autoridad. Y ahí es donde usted dice: no, esta palabra no viene de parte de Dios. Pero cuando la palabra viene de parte de Dios, desde que usted comienza a oír a aquel hombre de Dios, usted comienza a sentir ese juego del Espíritu Santo, esa palabra que lo va llevando al avivamiento, esa palabra que en vez de alejarlo, usted quiere estar más cerca del calor espiritual. ¿Por qué razón? Porque solo en Cristo es que hay esa libertad, solo en Cristo es que hay esa autoridad, solo en Cristo es que hay ese poder, solo en Cristo es que hay esa unción. Pero para mantener eso, ¿cómo lo vamos a lograr? De rodillas ante el Padre Celestial, de rodillas, humillando ante la presencia. Y eso es lo que a veces no queremos estar, porque es bien difícil estar cansados, trabajados de lo secular y venir a doblar rodillas. Pero cuando el Espíritu Santo le dice: vete a orar, y su cuerpo quiere descanso, ahí es donde hay que obedecer más al Espíritu Santo, porque ganamos más con la obediencia que con la rebeldía de nuestro cuerpo. Porque cuando estamos cansados, hay un problema, que el cuerpo quiere descansar físicamente, pero estamos secos espiritualmente. O sea, ahí nos tenemos que decidir qué hacemos, qué camino tomar. Si el espiritual, si queremos estar llenos del poder de Dios o queremos descansar nuestro cuerpo. El cuerpo, quiera o no, siempre va a descansar. Porque cuando usted se duerme, el cuerpo descansa. Pero más el Espíritu Santo, usted estando dormido, no va a poder hablar lo que quiere hablar cuando le dice: vete a orar. Yo espero me esté entendiendo. Verso 4 dice: si no, dice que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué se nos confiase el evangelio, así hablando, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones? Óigame bien, aquí les habla claro el apóstol Pablo. ¿Por qué un hombre de Dios, un hombre apartado para Dios, un hombre llamado por Dios, no puede acomodarle el evangelio a nadie? ¿Por qué razón? Porque usted, llamado por Dios, usted va a recibir órdenes espirituales donde Dios va a trabajar por medio de la palabra. Usted no va a venir a decir: no, porque este tema a mí me gustó, yo aquí voy a predicar. Se equivocó el diablo, y usted también que lo hace. Usted tiene que traer palabras reveladas de parte de Dios para que edifique al pueblo, para que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de usted. Es que si yo me voy y acomodo el tema
Y digo, no, le voy a hablar al pueblo de esto y de esto y de esto. Se equivocó el diablo conmigo de esa manera, amado hermano. Yo no trabajo de esa manera, y aunque me critiquen, me confundan, que digan que imito gente, que no sé qué, es mentira del diablo. Mi Cristo vive. Aquí no hay imitaciones, aquí lo que hay es reverencia al Espíritu Santo y obediencia. Aquí lo que hay es humillación ante Dios. Si Dios da lo que da es porque a Él así le place. Pero aquí por eso le decía en el verso 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 4, les decía Pablo, sino que según, en el verso 4, dígame, sino que según fuimos aprobados. Para predicar el evangelio tenemos que tener una aprobación de parte de Dios. Con esto no le quiero decir que usted no puede predicar no teniendo un llamado. Usted es libre de predicar, de hacerlo, durante usted esté bajo la ordenanza de Dios. ¿Cuál ordenanza de Dios? Bajo la oración, bajo la sujetación del Espíritu Santo. Usted es libre para predicar. Porque si usted siendo evangélico y no lo hace, entonces las piedras hablarán. Entonces las piedras van a hablar por usted. Y en aquel día le va a decir Cristo, estuviste tantos años en cualquier iglesia y nunca te vi de que predicaras el evangelio. Nunca abriste tu boca para evangelizar a nadie. Nunca, tan siquiera en lo más remoto de donde tú vives, no pudiste abrir tu boca en la plataforma que tenías para hablar de mi palabra. Si es que para predicar el evangelio usted no ocupa un altar, usted no ocupa una tarima, usted no ocupa una cancha llena de hermanos. Usted lo que necesita es oración y ayuno para que usted pueda predicar la palabra y tener una intimidad con el Espíritu Santo. Porque para predicar el evangelio en el mínimo rincón que usted menos se lo espera, usted predica. El problema es que no queramos hacerlo. El problema es que estemos turbados de nuestra mente o de nuestro corazón. Pero por eso le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Óigame bien, para predicar el evangelio tenemos que tener la confesión de parte de Dios. O sea que Dios confía en que usted abra la boca, pero usted tiene que poner de su parte y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, abre mi boca para evangelizar. Señor, abre mi boca para predicar tu palabra. Pon palabras de sabiduría en mí para que cuando yo hable, la gente no me mire a mí, que mire lo que hay en mí. Eso es lo que mucha gente a veces no pide. A veces pedimos por cosas materiales, pero por lo espiritual no lo estamos pidiendo. Cuando no pedimos lo espiritual, ahí es donde estamos con un evangelio turbado. Estamos con un evangelio acomodado, que solo está de la banca, ahí está, nada más rebotando. Pero cuando usted pide sabiduría, usted no necesita un altar para predicar. Usted necesita tener el corazón dispuesto para hacerlo y poder escuchar la voz de Dios que le diga, ahora es tiempo que predique. Y usted le dice, a ver, Señor, voy de rodillas. ¿Dónde quieres hablarle a tu pueblo? ¿Dónde quieres hablarme a mi vida? ¿A dónde quieres tú usarme, Señor? Porque usted se comienza y se entrega y le dice, yo no quiero ser un címbalo resonante, yo quiero ser un hombre que cuando yo hable, la persona que en verdad escuche lo que va a salir de mi interior sea edificado por medio de mí. Óigame bien, porque usted me ve aquí, pero no soy yo el que hablo, soy realmente un instrumento del Espíritu Santo, porque antes de predicar yo estaba orando y le decía, Señor, yo no quiero ser yo el que predique, que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mi vida, que lo que salga de mí, esta palabra traiga de nuevo, traiga unción, traiga poder y las almas puedan ser liberadas, tocadas por el Espíritu Santo. Pero es muy diferente cuando hay una entrega. Una cosa es que yo quiera decir, no, pues hoy voy a predicar un mensaje.
Hoy voy a hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Eso no es Dios hablando por medio de mí, soy yo. Mucha gente dice, no, yo ando un mensaje, traído un mensaje acomodado, que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo acomodar la escritura de Dios. Si la Biblia es revelada por Jesús, por Jehová, óigame bien, ¿y yo quién soy para acomodar el evangelio? ¿Yo quién soy para decir voy a hablar de esto, voy a hablar? No. Nunca me he atrevido a decirle a la gente, yo traía un mensaje de esta manera. Siempre le digo, Señor, ¿dónde vas a edificar mi vida y a tu pueblo? Enséñame. Cuando Dios me muestra la cita bíblica, le digo gracias. Y ahí es donde yo comienzo a estudiarla. Pero tampoco voy a estar diciendo, no, que esto me gusta, que voy a hablar de esto, que voy a hablar de faldas largas, de faldas cortas, que de mantelina. No vengo a hablarle de eso. Yo le vengo a hablar del Cristo que salva, al Cristo que me halló a mí en delitos y pecados y de allá me sacó de la oscuridad para que ahora yo le esté hablando las buenas nuevas de salvación. De eso es que yo le vengo a hablar. Pero si yo le vengo acomodando la palabra y decir, no, pues sí, Pablo aquí dice que sufrió en Filipo, que fue atormentado, que fue golpeado, y yo vengo y le digo, hermano, pero si usted predica, tenga las consecuencias, que usted va a ser garroteado, que va a ser calumniado. Hermano, yo no le estoy hablando palabra de Dios, lo estoy aconsejando. Entonces si le hablo de esa manera, pero si yo le hablo con la autoridad de Dios, usted va a saber de lo que se está hablando. Vamos a ir al verso 5. Porque nunca, dice, usamos palabras lisonjeras. Óigame bien. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, dice, ni encubrimos, dice, avaricia. Dios es testigo. Óigame, un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, que ha buscado la presencia de Dios, nunca va a traer palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras es que le acomode a usted lo que usted quiere oír. Palabras lisonjeras significa algo que que yo le acomode el mensaje para que a usted no se me vuelva un enemigo. Esa es una lisonjería que yo le estoy hablando. Pero si yo hago eso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, mi amado hermano? Yo lo estoy engañando a usted. Yo le tengo que hablar lo que el Espíritu Santo saque de mi interior. No con ira, óigame bien, no con enojo, porque nunca he predicado un mensaje por tirarle a otra persona. No acostumbro a esa basura del diablo. Me acostumbro a estar de rodillas ante Dios y que sea Dios el que hable por mí. Nunca he usado el altar ni una plataforma para decir que fulano aquí, que fulano allá. Esa es basura del diablo. Un verdadero hombre de Dios tiene que hablar palabra de Jehová, palabra que edifique, no palabra que lo venga a meter a problemas, no palabra que lo venga a hacer sentir mal a mi hermano. Dios no me llamó, óigame bien, que le quede bien claro, Dios no me llamó a mí al ministerio de evangelista para que yo a usted le acomode la palabra, ni para que yo lo venga a usted a desechar por medio de la palabra. Dios me llamó para buscar las almas para el reino de Dios. Con esto no le estoy diciendo que usted, estando en pecado, yo le voy a decir, no, usted ya no es aquí, usted ya no es allá. No, mi hermano. Yo he platicado con gente que ha estado en adulterio y me han dicho, yo ya no tengo nada con Dios. Y le digo yo, pero ¿y quién le dijo? Ya se lo dijo Dios. No, porque dicen porque fallé. Humíllese ante Dios y Dios lo va a restaurar. Para los religiosos puede decir, pero ¿y quién es esto? Tenemos el ejemplo. Si David, que era rey, ungido por Dios, le falló a Dios, le quitó la mujer a Urías el Eteo. ¿Y qué hizo David? Humillarse ante Dios. ¿Y yo cómo lo puedo estar condenando? Porque usted pecó.
si no he sido yo el que pequé? Fue usted a lo mejor, mi hermano, mi hermana. Óigame bien, ¿quién soy yo para estarlo juzgando? Mi consejo como hombre de Dios: reconcíliese, busque de Dios y métase con Dios y no lo vuelva a hacer. Si Cristo le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te persiguen? No están, le dijo. Entonces ni yo te juzgo, vete y no peques más. Óigame, pero ahora el religioso, ¿qué es lo que quiere hacer? Juzgarlo a usted de un solo. Y con este mensaje me voy a echar enemigo. ¿Por qué razón? Porque van a decir que estoy a favor del pecado. Yo no estoy a favor del pecado. Lo que yo le estoy explicando es que yo no soy quien para juzgarlo. Si el único que va a juzgar sus actos y mis actos solo se llama Jesús de Nazaret. Si yo le fallo a Dios y me reconcilio, Dios me restaura. A eso es lo que yo le estoy dando a entender. Pero el problema de mucha gente es que a veces nosotros, siendo también de esta tierra, óigame bien, no le voy a decir mundano, porque ya no pertenecemos al mundo. Mundano es para el que todavía no ha conocido de Dios. Pero nosotros, estando en esta tierra, no estamos aceptos, óigame bien, a no tal vez fallar. Por esa razón nosotros tenemos que mantenerlos cuidadosamente espiritualmente en Dios, ayunando, orando, buscando la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder cuidarnos, para que cuando la tentación llegue, poderla mandar por allá. De esa manera, porque mis ojos han visto, hermano. He visto profetas con unción, profetas que cuando decían esto es y eso era, pero ahora murieron en el pecado. He visto pastores con unción. Se lo estoy diciendo desde mi niñez. He visto pastores con unción, con autoridad. El diablo les tiró zancadilla, murieron afuera del caminar de Dios. Gente que decía que aquí, que porque allá. Hermano, cuidémoslos. De lo mismo que hablamos, de eso mismo nosotros tenemos que tener cuidado. No le estoy acomodando el mensaje, le estoy dando un consejo espiritual. Pero vamos al verso 6. Verso 5. Porque nunca usamos, dice, palabras lisonjeras. Como sabéis, dice, ni encubrimos avaricia. De Dios es testigo. Óigame bien, cuando dice no encubrimos avaricia. Avaricia. La palabra avaricia viene de ser avaro. Pero avaro le llaman al que tal vez tiene 2 trabajos en este tiempo. Pero en lo espiritual es cuando nosotros tal vez anhelamos lo que el otro hermano tiene. Le estamos codiciando tal vez como Dios usa a aquel hermano. En vez de decirle, Señor, si a mi hermano, a mi hermana lo estás usando, ¿qué tengo que hacer yo para que tú me des también algo? No igual que él, pero lo que me des, lo personal que yo necesito para servirte en tu obra. Y ahí usted se va a dar cuenta. El problema es que a veces los molestamos como humanos cuando no somos de oración, cuando no somos de ayuno, cuando no somos de lectura bíblica. Mucha gente se molesta cuando ve que Dios está levantando a otra persona. Y ahí es donde a veces el diablo lo usa para levantarle calumnia, meterle la tijera, cortarle las fuerzas que tal vez aquel varón con esfuerzo, aquella mujer estaba queriendo hacer mucho mejor para nuestro Señor Jesucristo. Pero no sabemos a veces lo que nosotros mismos acarreamos, cuando tal vez
calumniamos a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel diácono, a aquel pastor. Cuando nosotros lo volvemos una persona de esa, estamos acarreando maldición para nuestra propia vida. Y a veces siempre puede preguntar y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no alcanzo esto? ¿Por qué yo no tengo lo que otro hermano tiene espiritualmente? No le hablo de materialidad, le hablo de dones espirituales para que me entienda. Pero a veces no lo alcanzamos porque tenemos avaricia en nuestro corazón. Avaricia de que tal vez usted no quiere ser menos que otro. Y eso ante los ojos de Dios es muy malo. Ante los ojos de Dios usted tiene que pedir por lo suyo. Usted tiene que pedir por lo que usted anhela hacer. Si usted quiere que Dios lo use en milagros, en sanidades, en liberaciones, métase en eso. Métase, comience a pedirle a Dios lo que usted en verdad anhela. Pero nunca se lleve a su corazón esa avaricia de decir, yo no sé por qué Dios usa tanto al hermano fulano, a la hermana mengana, y por qué a mí no me usa. Ya se preguntó usted cuánto tiempo aquel hermano, aquella hermana pasa en oración, cuántos días de ayuno hace por semana, cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia. Pregúntase. Es que es bien fácil calumniar con los ojos, pero no es nada fácil estar con sus rodillas dormidas en el piso. Venir cansado y que el Espíritu Santo le diga vete de rodillas. Y usted comience a orar 15, 20 minutos y después usted se duerme. No es nada fácil, hermano. Pero Dios así le place, óigame bien. Usted está dormido, tal vez cansado físicamente. Comenzó orando, pero terminó dormido. Pero Dios por eso no le va a decir, no terminaste la oración que te mandé a decir. Porque Dios es un Dios de amor. Dios vio el gesto de bondad que usted le obedeció. El momento que Dios permite que usted tal vez se durmiera por 5 o 10 minutos o menos podrá ser, para que me entienda. Dios lo toma como un relax de su cuerpo. Cuando usted se despierta, usted cae y dice, Señor, perdóname. Venía cansado, me dormí. Y allí Dios con esa sonrisa inapacible le dice, vuelve a orar. Usted comienza a orar y usted se da cuenta que una nueva dimensión espiritual usted recibe. ¿Por qué razón? Por la obediencia. Porque la palabra dice que por la obediencia Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y si nosotros le obedecemos a Dios para orarle, aunque esté cansado, hermano, aunque esté angustiado, aunque esté atribulado, no se enfoque en el problema. Enfóquese en el Espíritu Santo de Dios, que ese es el que le va a dar la victoria, es el que le va a dar nueva fuerza. Y vamos a ir al verso 6 para ir terminando. Ni buscamos gloria, dice, de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. Óigame, en el verso 6 este término muchos lo usan para hacer de esta manera. Dice, ni buscamos gloria, dice, de los hombres, ni de vosotros. Óigame, cuando decía el apóstol Pablo acá, que no buscaba gloria de los hombres. En el hombre no se busca gloria. En el hombre usted va a buscar tal vez un consejo. En quien se busca gloria, paz y amor solo es en Cristo Jesús de Nazaret. Si el hombre piensa que por ser un hombre de Dios, un predicador, un pastor, lo que sea, un salmista, busca gloria en el hombre o está perdidamente. En el hombre nunca va a hallar gloria, Señor. Aquí se halla paz y amor, pero ante la presencia de Dios. Por eso en el mensaje no se le viene a hablar
de amistad. Se le viene a hablar del Dios que restaura, que sana y que salva. ¿Por qué? Porque no le está acomodando. Usted quiere tener una buena amistad con alguien, hable con él personalmente. Pero en la palabra no se le va a acomodar el mensaje a nadie. Por eso decía Pablo en el 6, ni buscamos gloria, dice, de los hombres, ni de vosotros, le decía al pueblo de Tesalonicenses. Oiga, no buscaba gloria, quedar bien con nadie, ni tan siquiera con los tesalonicenses. El hombre llegaba con la palabra como Dios la mandaba, sin quitarle ni ponerle. O sea que el hombre sabía que si él abría su boca era Dios hablando por medio de él, no él. A eso se tiene que, un hombre apartado para Dios, un hombre con llamado de parte de Dios es lo que hace. Dejar que el Espíritu Santo hable por medio de su boca. Ni de vosotros, ni de otro, dice, aunque podíamos seros carga. Óigame bien, como apóstoles de Cristo. Aquí Pablo les decía, aunque pudiéramos ser carga, no lo era tampoco. Hay que analizar bien la palabra. Aquí lo especifica bien. Mire, ni de otro, aunque podíamos, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. No lo era carga. Los apóstoles no eran carga de nadie. Se dedicaban a predicar el evangelio, pero tampoco eran carga, hermano. Aquel iba a decir, mire, pues me va a dar de comer, que no tengo acá, que no tengo allá. Nada. Si no había, no había. Lo que hacían aquellos hombres, clamar a Dios para que Dios tocara corazones. Como lo mismo lo hace un hombre de Dios, una mujer de Dios. Verso 7 y terminamos porque hay una palabra aquí que me impactó. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea que, óigame bien, un hombre de Dios a usted le va a hablar con carácter espiritual, pero en su corazón es tierno espiritualmente. Porque después de que termine el mensaje, usted platica con aquel hombre, le va a hablar con mansedumbre de hombre, con mansedumbre ya en la carne, afuera del Espíritu Santo. Porque cuando un hombre está siendo usado por Dios, no es él el que está haciendo el trabajo, es el Espíritu Santo en él el que lo está haciendo hablar. En ese tiempo nadie puede estar interrumpiendo a un hombre de Dios que esté predicando bajo la autoridad de Dios. Pero después del mensaje, usted es libre de poder acercarse, platicar con aquel hombre, preguntarle alguna experiencia de lo que tal vez usted no entiende, tal vez él lo entiende y le dice, hermano, es de esta y de esta manera. O busque de Dios, lea esto y esto, un consejo espiritual. Por eso le dice en el verso 7, antes fuimos tiernos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ternura. Que en un hombre de Dios hay gozo, hay paz, hay amor, tiene ternura. Si usted se le acerca, usted le hace una pregunta y aquel hombre está enfocado con Dios, sabiduría de Dios usted va a adquirir por medio de esa persona. Cuando habla de ser tiernos espirituales, que dice significa amoroso, significa tener amor, tener paz para el pueblo del Señor. Pero durante el mensaje le va a hablar lo que Dios ponga en su boca. Si lo corrigió por medio de la palabra, acéptelo. Y si usted está libre, pues déle gloria a Dios. Que esa palabra usted solo lo purificó, pero no le cayó el garrotazo, tal vez como al otro. Pero la honra siempre es para Cristo. Así es, mi amado hermano. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Con esta bendita palabra estuvimos meditando en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 7 en adelante. Toda la honra y la gloria ha sido para Cristo.